Buenas tardes, en el día de hoy vamos a hablar en materia civil del origen de las obligaciones, sus efectos y las formas de su respectiva extinción. Para esto es válido tener claridad sobre el concepto de lo que es una fuente de la obligación. Entonces, en ese orden de idea, se llama fuente de una obligación el hecho que la produce. Es interesante establecer aquí unos ejemplos para tener más claridad sobre este concepto. Por ejemplo, si la obligación nace de un contrato de compraventa, su fuente es el contrato. Si la obligación se origina en el daño causado intencionalmente a otra persona, es decir, y ahí se puede abrir un paréntesis y decir que existe una obligación de indemnizar, se daría que su fuente es el delito por la intención que hubo al momento del perjuicio. Tener claridad sobre la fuente permite conocer el motivo por el cual una persona está obligada y la naturaleza de esa obligación. En atención a lo anterior, también podemos decir que en Colombia, en el Código Civil, se encuentra el regulado o definido el origen de las obligaciones. En el artículo 1089, más exactamente, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos, o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia, cierro comillas. Ahora bien, entrando en materia, podemos hablar inicialmente con el contrato, que es una de las figuras o fuentes de las obligaciones más usadas en la sociedad. El contrato lo tenemos definido en el artículo 1495 del Código Civil, el cual lo define como un acto jurídico, privado y voluntario donde dos o más partes de mutuo acuerdo adquieren una serie de obligaciones que a su vez generan derecho. A este concepto se le puede entrelazar lo que se denomina negocio jurídico, entendido como la declaración de una o varias personas que con arreglo a la ley está destinado o pretender generar consecuencias o efectos jurídicos y que pueden consistir en la creación, concertación, modificación, transmisión o extinción de un derecho o una obligación. Como dice Ospina 2005, el contrato entendido como el acuerdo de voluntades encaminado a construir, modificar o regular unos negocios jurídicos. Asimismo, se puede hablar de los efectos jurídicos que produce el contrato, los cuales pueden variar de acuerdo a la jurisdicción donde se ejecuta la transacción, el código bajo el que se rige e incluso a quienes lo realizan. Ahora bien, el cuasicontrato, que es la otra figura que da origen a las obligaciones, se encuentra regulado en el artículo 2302 del Código Civil colombiano, el cual lo define como las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. De esta manera, si el hecho de que nacen es lícito, se constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, se constituye un delito. Si el hecho es culpable pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o culpa. Asimismo, se pueden estipular los tres principales cuasicontratos, que son la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. En atención a los hechos que pueden encuadrar el cuasicontrato, tenemos que el daño, el delito y el cuasidelito, como lo habíamos mencionado anteriormente. Dentro de esta clasificación clásica de la fuente de la obligación, se hablaba de los delitos de los cuasidelitos como generadores de créditos patrimoniales, pero era una clasificación que se basaba en la intencionalidad del sujeto que causaba un perjuicio. Es bueno traer a colación lo que afirmaba Mesa Barros, que el delito es un hecho ilícito, dañino e intencional, y el cuasidelito un hecho ilícito, dañino y culpable. Hay una diferencia en una intención y culpabilidad. Esto para determinar si es un delito o un cuasidelito. Como por último tenemos el origen de las obligaciones como la ley. La ley solo podría constituirse en fuente de las obligaciones en la medida que implicara una cercanía causal del individuo con la norma, es decir, que este acto esté regulado por una norma o una ley, en donde se sumiera específicamente los hechos o actos humanos ilícitos
o jurídicos que se refieren a un sujeto o surgen de uno o varios individuos dentro de las normas que regulan determinada materia. Como decíamos en un principio, por ejemplo, en la ley está estipulada la cuota alimentaria, ya hay una obligación porque hay una estipulación en la ley de que un padre o una madre deben tener una obligación con su hijo. Ahora también podemos hablar ya en este momento de los efectos de las obligaciones, que en general se pueden definir como las consecuencias del nacimiento de una obligación válida y se plasman en una serie de medios, vías o medidas que tienden a proteger o tutelar jurídicamente el derecho al crédito. Toda obligación también puede extinguirse por una conversión en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Ya a través desea, como lo hablamos en semestres anteriores, por la solución de un pago definitivo, por la novación, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la declaración de la nulidad o por la rescisión, por el evento de la conducta resolutoria o por la prescripción. De todo lo anteriormente explicado, se puede concluir que al analizar el origen, los efectos y formas de extinción de las obligaciones, queda claro que estos conceptos permiten surgir figuras jurídicas de formas espontáneas, voluntarias, libres y de formas lícitas, que configuran un contexto de responsabilidad y obligaciones entre los sujetos de naturaleza, bien sea natural o jurídica, con la mediación de un hecho o acto jurídico en la vida cotidiana, confirmando que el derecho civil es usado de manera constante en las sociedades. La jurisprudencia en la actualidad se ha encargado de desarrollar con mayor profundidad en la regulación de esta fuente o de estos efectos de las obligaciones. En cuanto a la extinción de las obligaciones, se puede concluir que generalmente se dan opciones armónicas y de fácil extinción de las obligaciones, ya que no se necesita movilizar el aparato judicial o recurrir a complejas figuras del derecho para extinguir estas obligaciones, ya que a través de un acuerdo entre las partes se puede lograr este objetivo. Muchas gracias por su atención.